Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, mi bisonte? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Me he puesto mi chullo corazón porque ya empieza a hacer un poco de frío aquí en Barcelona. Y yo soy una persona, cariño, yo qué sé, tengo la sangre fría, cariño, necesito calor, mi querido bisonte. Vamos a ver, Tauro, antes de empezar, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios y al universo. Empezamos, cariño. Ay, mi querido bisonte, Tauro, cariño. Hay una imagen que he visto con el cuenco tibetano, en la cual hay una sirena que está como atravesada por una espada, mi querido bisonte. Y recuerda que las sirenas también está representado en algunos signos, en algunos mazos, perdón, con el signo de Piscis. Y Piscis está relacionado mucho con la intuición, elemento agua también. O estás lidiando con una persona del signo Piscis. Pero sobre todo la intuición. Hay algo que te carcome, bisonte. Hay algo que tú de repente estás presintiendo. Y algo que está relacionado mucho con los sentimientos. Puede ser también lo que es sentimientos de pareja, como también con los tuyos, como una decepción, ¿no? El otro punto, mi querido Tauro, quizás de repente muchos de ustedes es del grupo de personas que me dice Richard, tengo pareja, tengo hijos, pero a veces me siento como muy solo, como muy sola. O de repente tú tienes a tu pareja, pero es como que estuvieras conviviendo, yo qué sé, cariño, con un témpano de hielo. Como que necesitas de repente que esta persona te haga sentir bien. Como necesitas un poco de atención, mi querido bisonte. Esta situación, mi querido Tauro, te lleva a que muchos de ustedes estén como apartándose. O simplemente en tu cabecita, en algún momento, cariño, puede ser que entra el pensamiento, el deseo de querer estar con otra persona. O el otro punto, cariño, quizás ustedes, la relación, se ha estado lo que es enfriando y ahora pues tu intuición te dice que la persona con la cual tú estás quizás está conociendo a otra o a otro, mi querido bisonte. Por eso que siento como que te sientes un poco decepcionado, traicionado. Es importante, es cierto, que hagas caso de tu intuición, bisonte, pero también, Tauro, es importante que también tengas pruebas. A lo mejor de repente, como vosotros están un poco distanciados, puede ser que tú te estás creando una película, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Vamos a ver signos, Tauro. Vamos a ver signos, bisonte. Me sale lo que es un Cáncer. Me sale Capricornio, Leo, cierras con un Tauro o Virgo. Iniciales, bisonte, cariño. O simplemente estás decepcionado del mundo o decepcionada. Porque no todo tiene que ser pareja. A lo mejor me dice Richard, las cosas no me salen como yo esperaba. O de repente no estoy conforme con ese trabajo.
mi familia lo noto un poco indiferente. La letra Z, la letra X, la letra S, la letra H y cierras con la letra O. Vamos a ver carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo, mi querido bisonte. Cariño, tú tienes que ser como Gloria Trevi, corazón, ¿vale? Tú tienes que ser como Gloria Trevi, cariño. ¿Tú has escuchado esa música que dice: tú decías que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies? Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de rubia. Y todos me miran, bisonte, cariño. Recuerda que aquí tú eres la reina, tú eres el rey. Recuerda, corazón, que si una puerta se cierra, otras se abren. Hombres hay por montones, mujeres hay por montones, pero lo importante a ti aquí, mi querido bisonte, es tu actitud. Tu actitud. Si tú tienes bien amoblado esto, tu cabecita, te comes el mundo, Tauro. Es importante la comunicación también. Me sale lo que es la carta, cariño, del 8 de bastos, corazón, ¿vale? Porque aquí hay fuego. Mira. Aquí hay dos personajes que se dan la espalda. Se dan la espalda, cariño. Como que no terminas de entenderte, como que dices: ¿y ahora qué tiene? ¿Ahora qué le ha pasado a esta persona? ¿Por qué me mira de esta manera? ¿Por qué me responde de esta manera? ¿Qué lo he hecho yo? Quizá de repente, mi querido bisonte, no es ni tu pareja. A lo mejor es tu vecino, tu vecina, que te mira mal, Tauro. Puede ser el caso también, mi querido bisonte. Entonces, mi querido Tauro, mira, la persona que se amarga ya se tendrá que desamargar solo o sola. Pero no estamos en este mundo para complicarnos, bisonte. Si una persona te mira mal, si tanto te incomoda esto, te acercas a esa persona y lo dices: ¿hay algo que tengamos que hablar porque siento que me miras mal? Ya está, bisonte. O simplemente, Tauro, si tú no te entiendes con una persona, a veces en la vida hay que dar lo que es un paso atrás y no continuar con esa energía tan tóxica, bisonte. Piensa que el tiempo no lo tenemos comprado, bisonte. A lo mejor eres de las personas que me dice: Richard, vivo con una persona que no me come. Y yo sinceramente, Richard, soy una mujer pasional, soy un hombre pasional. Llevo así 5 años, no sé qué hacer. Es normal que en algún momento lo ponga a los cuernos, Tauro. Porque tu cuerpo pide carne. Somos seres humanos. Si tú no quieres llegar a ese punto, porque me dice Richard, yo creo en el karma y no quiero que me hagan daño, pues entonces, mi querido bisonte, aléjate, sepárate, bisonte, porque estás viviendo amargado, amargada, y ellos también, aunque no te lo digan, mi querido Tauro. Siento que no te entiendes con alguien, siento que hay una indiferencia, siento que hay una persona que te mira mal, bisonte. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta de la templanza. Para algunos de ustedes, mi querido Tauro, esa persona también lleva lo que es un parentesco como si fuera de familia. Y muchos de ustedes en algún momento han sido buenos amigos y buenas amigas, porque me sale la carta de la templanza. Todo marchaba de maravilla. ¿Pero qué ha pasado? La carta corazón del 2 de bastos, cariño. Algunos de ellos, mi querido bisonte, piensan inclusive de que tú posiblemente lo has arrebatado algo muy importante en su vida. Algunos de ellos, cariño, a lo mejor piensan de que tú estás teniendo algo con su pareja, o que tú de repente has sido culpable para que no obtenga ese préstamo, ese dinero. Siento esto, mi querido Tauro, porque aquí, si te das cuenta, hay una sirena que se está protegiendo lo que es su corazón, y hay un náufrago, bisonte. Ellos piensan posiblemente que tú le has arrebatado algo. A lo mejor su hombre, cariño, su papi, puede ser, o su mami. Y tú me dices: Richard, pero es que si tú lo vieras, Richard, es horroroso.
esa panza chelera que tiene. Esa panza chelera que tiene Richard, y de tanto comer tantos donuts, de verdad. Pero dice que me cela con su hombre, me cela con su mujer. Y yo sinceramente, Richard, no quiero saber nada. O tu pareja te está celando con alguien, y tú me dices, Richard, si supiera mi pareja que yo me muero por él y por ella. Pero me está celando con la otra persona y no entiendo por qué está buscando los 5 pies al gato. Porque hace falta conversación, cariño. O posiblemente hace falta, yo que sé, poner un poco de chispilla a la relación. No te entiendes con alguien, bisonte. No te entiendes. Discusiones, líos, conflictos. No todo tiene que ser pareja, ¿vale? A lo mejor es una amistad, pero no te entiendes. Aquí está viendo lo que es un malentendido, mi querido Tauro. Está viendo un malentendido, bisonte. Eso es lo que yo estoy percibiendo con estas cartas. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 8 de pentáculos. En algún momento ya lo has pensado hablar con ellos. En algún momento has pensado ponerte en contacto, enviar un WhatsApp o algo, pero te lo piensas. Porque a lo mejor me dice Richard, no vaya a ser que esté cometiendo lo que es un error, no vaya a ser que a lo mejor todo está en mi cabecita y de repente esta persona me diga, no, Pepelucho, Lupe, todo marcha bien, ¿cómo puedes decir esto? Pero no sé yo, Tauro, no sé yo, pero yo siento, Tauro, que ellos sienten celos de ti, ellos sienten envidia de ti. Bisonte, a lo mejor estás ganando más, a lo mejor te has hecho un arreglito, te estás cambiando, estás más joven o te vas de shopping, te vas de compras, cariño. Puede ser el caso, pero yo siento que ellos sienten celos de ti, Tauro. Por eso que vienen los problemas. A ver. Vamos a ver, y cierras con la carta del 10 de pentáculos, corazón. Para muchos de ustedes, Tauro, es inevitable encontrarte con esa persona. Esa persona puede ser, bisonte, compañero de trabajo, compañera de trabajo, a lo mejor vosotros estudian o viven de repente en el mismo bloque, en el mismo edificio, bisonte, o lo tienes al frente a esa persona. Muchos de vosotros, mi querido Tauro, es inevitable encontrarte con él o con ella, bisonte. Vamos a ver, corazón. Tauro, Tauro, Tauro. Yo siento, Tauro, que aquí lo que hace falta es comunicación. Vamos a ver. Pero te mira mal. Te miran mal, bisonte. Si las miradas petrificaran, en plan medusa, cariño, ya estuvieras como piedra, bisonte, ahí. Pero tienes que posar bien, ¿vale? Así. Que te petrifique, pero así. Tienes que posar bien, bisonte. Ya estuvieras como piedra. Richard, a veces me mira tan mal, Richard, que me da dolor de cabeza, me da mareo, hasta vómito. Estoy como un pato, Richard, diarrea y diarrea. Eso es mal de ojo. Automáticamente hazte la limpieza del huevo. En mi canal lo vas a encontrar, en las recomendaciones lo vas a encontrar, bisonte. Al final de la lectura va a salir. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, bisonte. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo, para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la torre es un no, Capricornio. Opción 2, la carta de la luna es un no, Cáncer. Vamos a ver qué te dicen, cariño. A ver, el tarot, cariño, urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido bisonte. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Me sale lo que es la carta del 6 de copas. Ay, bisonte, bisonte, bisonte. Y la carta del rey de oros. Mira, Tauro. Vamos a hablar a calzón quitado. ¿Vale, bisonte? El problema que tú tienes. O hace falta pasión en tu vida, que parecen frozen, están fríos, cariño. Libre soy, cariño. O hace falta pasión en tu vida, o tú estás sacando los pies del plato, o tu pareja está sacando los pies del plato. Por eso que vienen problemas. Porque esta carta, cariño, hay un reclamo relacionado con la parte pasional. Si tú me dices, Richard, yo soy una santa, y mi hombre, mi mujer también es una santa, entonces, cariño, hace falta poner
un poquito de chispa a la relación, mi querido bisonte. Cariño, con los años es cierto que la relación se enfría, lo que es en la parte pasional, pero tienen que buscar nuevas opciones, cariño. Sé que este es un tema que no se habla mayormente, corazón, pero tienen que buscar opciones. Busquen algo que pueda otra vez avivar el fuego del amor. Algún juguetito por ahí, corazón. Yo qué sé, busca algo, ¿vale, bisonte? Vamos a ver, Tauro, qué me quieren decir. Una carta guía, carta consejo en economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Economía. Vamos a ver. Te quiero, Tauro. Tú sabes que yo te quiero. La carta del 9 de bastos. La carta del 3 de oros. La carta del rey de oros. Y la carta, cariño, de la reina de pentáculos, Tauro. Vale. Te viene mucho trabajo, Tauro. ¿Vale? Recuerda que papá Dios dijo, comerás con el sudor de tu frente. Tú quieres ganar más, pues tienes que trabajar más. Vas a estar como asociándote con otras personas. O hay personas que te van a hablar de un proyecto, de un sueño, bisonte. Siento, corazón, que este es el principio de la abundancia. Te viene mucho dinero, Tauro. Mucho dinero, pero en base a un proyecto, a una reunión, a algo que tú has estado buscando hace mucho tiempo, mi querido bisonte. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Para muchos de ustedes, Tauro, posiblemente estás lidiando con una persona que es mayor de 40 años. Alta o alto, delgado con textura normal. Da igual. Esta persona puede ser que tenga el cabello blanco o canas. Una persona muy inteligente, una persona, cariño, inclusive con estudios superiores. Pero siento que su entorno como que tú no lo caes, Tauro. A su familia, a su ex, yo qué sé. Hay una persona que siempre está pendiente de tu relación. Tu suegra, tu suegro, ¿por qué no? Corazón. Esta persona puede ser de elemento tierra como también puede ser de cualquier otro elemento, Capricornio, Tauro, Virgo o cualquier otro elemento. La carta del 3 de copas. Muchos de vosotros, mi querido bisonte, van a tener encuentros con personas cercanas, amigos o de repente alguno de ustedes, cariño. Richa, ¿por qué te ríes? Ay, Tauro, yo diciendo que tú eres una santa, un santo, y aquí la víbora eres tú. Bueno, no todos, ¿vale? O el caimán, cariño, el pepelucho. Algunos de ustedes, mi querido bisonte, están saliendo con una persona mayor, cariño. Y puede ser por interés, por dinero, o simplemente tienes lo que es un amante, bisonte. Puede ser tu jefe, tu jefa, pero hay una persona con la cual vosotros, cariño, existe el arte de la seducción. Bendiciones, mi querido Tauro. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista, estamos en contacto. Te recomiendo, Tauro, corazón, que hables más con tu pareja, ¿vale? Siento que la desconfianza, los nervios te están traicionando. El dinero te viene. Eso es lo mejor de todos. Y cariño, si vas a hacer las cosas, hazlo bien, porque muchos de ustedes tienen a su sugar daddy diamante. Hasta la vista, Tauro. Bendiciones de corazón.